Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la ciberdefensa en contra de la fase de ejecución dentro de la secuencia de ciberataque de la matriz de ataque de Mitre. Este video es parte de una serie de videos donde hablo sobre el proceso de los 12 pasos del ciberataque de Mitre. Si no lo has visto, te recomiendo que veas ese primero y también el video de acceso inicial. Pongo las ligas abajo en la descripción. Muy bien, la fase de ejecución es cuando una vez que el hacker ha logrado un acceso inicial en tu red. Ejecución quiere decir cuando el hacker puede comenzar a correr malware o tomar control remoto de una máquina y comenzar a ejecutar comandos dentro de esa máquina, ¿sí? Y esta es, en mi opinión, básicamente tu última oportunidad de realmente detener al hacker. Porque una vez que ya logró hacer el acceso inicial, y ya está dentro de tu red y puede ejecutar malware, entonces ya estás en verdaderos problemas y todavía lo vas a poder detener. Si hay otras fases, persistencia, escalación de privilegios, etcétera, que veremos en otros videos, pero la cosa se complica mucho. Entonces llega un punto en la que ya digamos que una vez que el hacker está dentro de tu red, ya está peleando dentro de tu territorio y estás ya en una posición realmente defensiva complicada. Entonces, antes de que hablemos sobre qué herramientas se pueden utilizar para defendernos durante la fase de ejecución, vamos a ver un poco la taxonomía, ¿no? de las herramientas que puede utilizar el hacker en esta fase. Y aquí podemos ver que las herramientas se dividen en dos grandes grupos, el malware y las herramientas que ya están preinstaladas en el sistema operativo. El malware a su vez se divide en método de propagación y en objetivo. Entonces tenemos primero aquí con respecto al método de propagación tenemos tres categorías de malware. El virus, los gusanos y los troyanos. Los virus son el tipo de malware más antiguo que hay. Y cómo funcionan es que son pequeños programas que se pegan en el código de otros programas para que cuando se ejecuten, el virus también se ejecuta y tiene la capacidad de pegarse en otros programas que están corriendo y así extenderse. De hecho, los virus ya casi no se utilizan. ¿Sí? El virus era más bien un malware tipo de los 90s y principios de los 2000, era mucho más común. Ahorita ya casi no se utiliza. Yo diría como un 5 al 10% del malware tal vez sean virus. Sin embargo, la gente que no sabe, la gente que no está realmente metida en seguridad informática, le llama virus a todo el malware. Entonces, la palabra virus sigue sobreviviendo, pero como ciberarma en sí, el virus ya no es tan efectivo como antes. Luego tenemos los gusanos. Un gusano es un tipo de malware que tiene la capacidad de autopropagarse. Y la forma como hace eso es que una vez que infecta una máquina inicial, tiene la capacidad de escanear si hay puertos abiertos en la red y puede ser tanto en red interna como por internet. Grandes casos de propagación de gusanos ha sido por internet abierta. Detecta puertos abiertos, detecta algún software vulnerable, está programado para detectar alguna vulnerabilidad específica en esos puertos, se copia aquella máquina haciendo un exploit a través de ese puerto y continúa. Entonces tiene la capacidad de expandirse increíblemente rápido. Luego tenemos los troyanos, que es un método de propagación en la que se engaña al usuario a descargar una aplicación, haciéndole creer que es algún tipo de aplicación útil. Puede ser cosas desde, por ejemplo, juegos. ¿Sí? Ha sido un vector de ataque muy común. Se le puede engañar, por ejemplo, a través de diciéndole que el usuario quiere descargar un video, pero para ver el video tiene que descargar un software con un codec para poder codificar el video. También es común. También pueden ser aplicaciones integradas dentro de Word o de Excel, indicándole al usuario que tiene que descargar esa aplicación para poder ver el documento. Y es otro vector muy, muy común. Y hay un montón de tipos de troyanos. Pero aquí el punto fundamental de troyano es que hay que engañar al usuario para que active la aplicación. ¿Sí? Eso es fundamental. Luego los tenemos divididos por objetivo. Entonces hay 4 categorías de objetivos. Está el ransomware, que está súper de moda ahorita, en la que el hacker lo que logra con un ransomware es encriptar todos los archivos de tu computadora y luego te pide dinero por el password para desencriptar. Entonces, este tipo de ataque está en auge ahorita porque han logrado los hackers millones de dólares en algunos casos en rescate de datos, ¿no? Entonces está súper de moda y es muy prevalente. Luego tenemos el spyware, que es software que se utiliza para espiar tus actividades en tu computadora, principalmente detectar qué estás escribiendo en el teclado
y también tiene la capacidad de tomar pantallazos de tu computadora. Y el objetivo fundamental es robar tu información, robar por ejemplo, tus números de tarjeta de crédito, tus logins de bancarios, tus logins a otras cuentas de correo, lo que sea, o también algún tipo de espionaje industrial. Luego tenemos los cryptominers. Los cryptominers se instalan en las computadoras y su objetivo es minar algún tipo de criptomoneda. Entonces, como sabes, para minar una criptomoneda se requiere mucha capacidad de CPU y el tiempo de CPU es caro. ¿Sí? Entonces, si tú quieres minar o algún tipo de criptomoneda en forma legítima, una forma de hacerlo es comprar hardware especializado para ello, pero pagas mucho en electricidad. Entonces el costo de electricidad es muy caro. Entonces lo que los hackers hacen con un cryptominer es que instalan el malware por todos lados y está, sin que te des cuenta, minando la criptomoneda y el costo de electricidad sale para ti. Tal vez no te des cuenta, no consume mucho, pero ahí está ocurriendo. Y luego finalmente tenemos el nukeware. El nukeware es similar a ransomware, su objetivo es destruir, no solo encriptar, sino encriptar permanentemente o borrar discos duros. ¿Sí? Por eso el nuke, así como de nuke de bomba atómica, ¿no? Y su objetivo es denegación de servicio. ¿Okay? Es algún tipo de ataque específico a alguna compañía o también hechos por países como ataque de ciberguerra. Muy bien. Y luego tenemos la categoría de herramientas preinstaladas en el sistema operativo. De dos grandes tipos, la línea de comando y el PowerShell. Entonces, si un hacker logra tomar control de tu máquina remotamente con credenciales robadas, que será el método más común, y tiene acceso a la línea de comando y sobre todo al PowerShell, en el caso de Windows, puede hacer muchísimas cosas, porque las computadoras y los servidores traen preinstaladas muchas aplicaciones que pueden ser utilizadas por el hacker para, sin tener que instalar más malware, directamente con lo que ya está instalado, hacer todo tipo de acciones de ciberataque. De hecho, lo que vamos a ver en las siguientes fases, por ejemplo, persistencia y evasión de defensas, se hace muchas veces a través de línea de comando y PowerShell, ¿no? Entonces, eso le da mucho control al hacker con respecto a tomar control remotamente de la máquina sin tener que instalar malware. Muy bien, vamos a ver ahora cómo lo hacemos para defendernos de esto. La primera categoría de software que podemos utilizar para defendernos durante la fase de ejecución es el anti-malware. Y es el tipo de herramienta clásica, como ya he mencionado, el firewall y el anti-malware son las herramientas de seguridad informática más antiguas. Datan desde los 80, desde que comenzaron los primeros virus, ¿no? Entonces, el anti-malware lo que va a hacer es detectar la presencia del malware corriendo en las máquinas y bloquearla y eliminarlas. Sin embargo, no podemos tenerle tanta fe al anti-malware, o sea, nos va a cubrir hasta cierto porcentaje del malware, porque puede empezar como funciona es que llega un malware nuevo, es detectado, las compañías de anti-malware analizan el malware, detectan cuáles son sus patrones estáticos, o sea, cómo está su código programado, y luego analizan cómo son sus patrones dinámicos, o sea, cómo se comporta, qué cambios está haciendo en la máquina. Y con eso genera las firmas de anti-malware que son empujadas a todas las instalaciones del anti-malware en las computadoras, y con eso pueden detectar y detener el malware. Pero el hacker tuvo una ventana inicial de oportunidad en la que las compañías de antivirus no tenían ningún tipo de firmas al respecto. Entonces, siempre hay una oportunidad de que el malware pueda correr cierto tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, antes de que se genere una firma y tu anti-malware lo detenga. ¿Te fijas? Entonces, es el punto de riesgo. Y también, puede empezar, o sea, cualquiera que sepa programar, en Python o lo que sea, puede programar un troyano sin ningún problema. De hecho, en un video futuro construiremos de cero un troyano para que veas lo relativamente fácil que es hacerlo con Python. No se requiere programar en C o en ensamblador para crear malware. Es algo que es accesible a cualquier persona que sepa Python y se puede hacer y se puede ejecutar en una forma preocupantemente fácil, ya lo verás. Entonces, el siguiente tipo de aplicación que es, en mi opinión, una de las más importantes y menos utilizadas en base a su nivel de importancia, es el control de acceso a aplicaciones. Un sistema de control de acceso a aplicaciones, tú creas un whitelist, una lista blanca, una lista de aplicaciones que ya están preautorizadas para correr en las máquinas dentro de tu red. Y cualquier aplicación que se instale en esas máquinas que no esté en la lista,
no puede correr sin el permiso del administrador. ¿Sí ves? Entonces, con ese método no nos tenemos que esperar a que nos llegue la firma del anti-malware. Si llega un malware que nunca habíamos visto, el sistema de control de acceso a aplicaciones, al ver que es un ejecutable que no está en la lista aprobada, lo va a detener inmediatamente. ¿Sí? Entonces es un tipo de aplicación extremadamente importante. Ahora es más o menos complicada implementar porque tienes que saber de antemano cuáles son las aplicaciones que van a ser las que vas a permitir utilizar. Y como sabes, a los usuarios no les gusta tener tantas restricciones. Además, yo creo que este hecho psicológico de que los usuarios quieren tener la libertad de ser administradores de sus propias máquinas es uno de los grandes riesgos de ciberinformática, estarás de acuerdo, ¿no? Si tuviéramos nosotros un control totalmente autoritario, lo cual no es deseable, de todos los usuarios y controláramos 100% de sus máquinas, habría muchísimo menos problemas de ciberinformática, pero al mismo tiempo ellos tendrían menos libertad en sus computadoras, menos agilidad, menos creatividad. Entonces hay que encontrar un punto de balance, ¿no? Entonces, es el único problema con el control de acceso de aplicaciones, que hay que saber de antemano, pero si se implementa adecuadamente y se implementa un proceso en la que cuando llega una aplicación nueva, legítima, que el usuario quiere utilizar, rápidamente pueda pedir autorización al área de sistemas o al área de informática para que apruebe su inclusión dentro de la lista blanca, entonces se puede hacer muy ágil. La otra herramienta que es fundamental actualmente para la defensa en contra de ransomware es el respaldo de datos. Si el objetivo de ransomware es encriptar tus datos, es fundamental tener un proceso continuo de respaldo de datos. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que este respaldo de datos, el sistema de respaldo de datos, tiene que estar instalado en forma independiente de tu red. Si puede estar como parte de tu red, pero tiene que estar el backup protegido. Veamos el diagrama que tenemos acá de red. Y puedes ver que tenemos el respaldo de datos aquí, dentro de la red, y también tenemos un respaldo de datos en la nube. Ha ocurrido casos de ataques de ransomware en la que el ransomware es suficientemente inteligente para detectar los sistemas de respaldo de datos y también encriptarlos. Entonces es un gran riesgo, ¿no? Entonces también es importante tenerlos en la nube. Pero aún en la nube, toma en cuenta que puede haber un camino desconocido en la que un ransomware podría en teoría llegar hasta el respaldo de datos en la nube y encriptártelo. Entonces una defensa fundamental de esto es hacer respaldos incrementales en un medio físico externo, en cintas magnéticas o en DVDs o el método que tú tengas, en la que se haga un respaldo, ¿sabes cómo es? Depende de la operación, hay veces que requiere respaldos por hora, pero hay respaldos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, y los vas guardando físicamente en un medio removible que se pueda guardar en un almacén que en caso de una catástrofe como parte de tu proceso de tu plan de recuperación tengas ahí un backup físico para que por lo menos no pierdas toda la operación y puedas reinstalar los datos y recuperar donde estabas el día anterior, ¿no? Entonces, toma en cuenta eso. Y finalmente tenemos la categoría de administración de higiene digital. Este tipo de software es una categoría emergente, es un tipo de software que apenas está comenzando a surgir. Es similar a las herramientas de administración de activos, de hardware y software. Son parientes, ¿no? Es un paso más allá evolutivo. Es una herramienta de administración de higiene digital que te permite detectar todos tus activos físicos y todos los activos de software y todos tus usuarios en la red. Y aparte, crear políticas que cambien las configuraciones que sean riesgosas. Si tú te acuerdas que hablábamos acá abajo de el tipo de malware, se llama fileless malware, o tipo de ataques con herramientas preinstaladas en el sistema operativo. Entonces, con una herramienta como del tipo de administración de higiene digital, te permite crear políticas que modifiquen las configuraciones que son riesgosas, que podrían permitir a un hacker a utilizar las herramientas locales de tus sistemas operativos para atacarte. Entonces, el ejemplo que siempre me gusta dar, probablemente tienes activo en tu red el RDP. El protocolo RDP de Remote Desktop Protocol, que es muy atacable, te permite conectar una máquina a otra, pero como a veces usan password default, o se puede utilizar un ataque de fuerza bruta, es un protocolo muy atacable. Entonces puedes crear una política en la que el sistema de higiene digital, cuando detecta una máquina que tenga el RDP funcionando,
puede ejecutar un script para desactivarlo. Igual puedes crear políticas que le quiten ciertas capacidades a los usuarios, bajarlos de administrador usuario normal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta que te permite hacer endurecimiento de los sistemas operativos y de esa forma evitar que los hackers utilicen lo que se ha instalado para atacarte. Muchas gracias por tu tiempo y si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete al canal.